Buenas noches, doctores. Continuando con la sesión de presentaciones de casos clínicos, el doctor Hideki Kawai, residente de anatomía patológica de segundo año, va a concluir este mes con la segunda presentación de casos clínicos. Doctor Hideki, le cedo la palabra, por favor, para que inicie. Ok, muchas gracias por la presentación, doctora. Bueno, vamos a ya cerrando el ciclo de exposiciones. Voy a exponer sobre un casito clínico que vimos este mes. En cuanto a la enfermedad actual, vamos a empezar con la paciente. Es una mujer de 74 años, de raza mestiza, casada, católica, ama de casa, que nació en 1949 y procede del distrito de Comas en Lima. El grado de instrucción es secundaria incompleta, la anamnesis fue directa e ingresó en esta oportunidad del 11 para el 12 por la emergencia. Ahí le voy a explicar por qué sucede esto después. En cuanto al relato, la paciente refiere que aproximadamente desde hace 2 años inicia con dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho que se irradia a espalda y se asocia a náuseas. Inicialmente lo maneja con analgésicos. Niega durante todo este tiempo ictericia, coluria y acolia, pero sí refiere que durante los últimos 7 meses aproximadamente ha bajado sin quererlo o intencionalmente 10 kilogramos. Un mes antes del ingreso, las náuseas y el dolor se incrementan, por lo que se hospitaliza para cirugía, pero fue reprogramada por una ITU en sus exámenes auxiliares. Dentro de los antecedentes, vamos a mencionar los relevantes. Tiene una fórmula, etcétera, para 4, Gesta 1004. una, el método conceptivo es un bloqueo tubárico bilateral, y lo que sí tiene es diabetes hace 10 años, tratado con metformina, hipertensión arterial con losartán y osteoporosis. La hospitalización anterior fue en diciembre de 2023 y en el 90 fue la cesárea más el bloqueo. Para el examen físico, también voy a hablar solamente lo relevante. Dentro de las funciones vitales, todas se encuentran dentro de un rango aceptable. El aspecto general es un aparente regular estado general, de hidratación y de nutrición. Y en cuanto al examen regional de abdomen, podemos ver cómo se describe, que es globuloso, no distendido, ruidos hidroaéreos positivos, blando y depresible, pero se palpa una masa pétrea de 4x4 móvil en hipocondrio derecho, dolorosa a la palpación, sin signos peritoneales. Hasta este entonces, lo que le indican aquí es como impresión diagnóstica, una colelitiasis a descartar NM vesicular. ¿Pero por qué este NM vesicular? Vamos a ver. Más o menos en el 2021 inicia este dolor por la sintomatología, se va trabajando con analgésicos, mejora. Para diciembre del 2023 se hospitaliza. En este momento le solicitan algunos exámenes auxiliares. ¿Mm? El 10 de enero acude a emergencia otra vez, vuelven a solicitarle exámenes y ya pasa a hospitalización. El 14 de enero le repiten algunos exámenes y se opera el 15. Y ya finalmente se le da de alta un par de días después. ¿Qué exámenes auxiliares tenemos? Tenemos una TEM con contraste, ¿ya? De noviembre del año pasado. En esta TEM con contraste ya nos indican que ya en el hígado hay signos de infiltración por parte de las paredes de la vesícula biliar. Como sabemos, por definición, las neoplasias malignas son aquellas que tienen capacidad de invadir. ¿No? Y refieren aquí que la vesícula biliar se encuentra distendida, de paredes engrosadas irregulares de hasta 18 milímetros en cuerpo y fondo, con bordes mal definidos que infiltran el parénquima hepático y muestran realce heterogéneo en la administración de contraste. Entonces, es una vesícula que ya para el año pasado, para noviembre,
tenía una lesión de bordes mal definidos, captadora de contraste. También se observan algunas adenopatías ciliares y en en el sistema pielo calicial izquierdo del riñón vamos a ver un sistema inferior dilatado y algunos espacios perirrenales con cambios inflamatorios. Sin embargo, la impresión diagnóstica, lo que concluye el radiólogo en este caso, es que hay son hallazgos sugestivos de un proceso neoproliferativo de vesícula biliar a considerar adenocarcinoma. Listo. Para el 10 de enero, el día que regresó de emergencia, se toma esta otra, ecografía. Y dentro de los valores medimos la vesícula, igual repiten que hay paredes engrosadas. Lo que sí mencionan que hay un cálculo de 19 milímetros en bacinete y barro biliar denso. Igual repiten el hallazgo del riñón, del signo de leve dilatación pielocalicial, y también vuelven a concluir con signos de colecistopatía aguda calculosa versus barro denso versus NM vesicular. El 14 le hacen una TEM de tórax. ¿Ya? Lo que sí encuentran no son signos tomográficos en relación a secuelas, ¿ya? Con bronquiectasias cilíndricas, tractos fibroterectásicos y granulomas calcificados. ¿No? Probablemente de una infección antigua por TS. Hay angiosclerosis y espondilosis de la columna dorsal en el TEM de tórax. Pero en la TEM de abdomen vamos a volver a ver la vesícula biliar, vuelven a repetir las medidas, vuelven a repetir el engrosamiento, hay una captación de la sustancia de contraste y presenta infiltración del segmento hepático 5. Entonces, vamos a ver unos signos tomográficos en probable relación a NM de vesícula asocia a infiltración hepática. ¿Qué más le han pedido? Le han pedido un hemograma. Ya vemos que dentro de todo, o sea, si bien se encuentran los valores bajos del hematocrito y el hemoglobina, es un rango manejable. Si está teniendo una pérdida de 10 kilos en 7 meses, podría estar representado también como un secundarismo de esto. Vamos a ver que dentro de todos los demás, lo que resalta es que el tiempo de protrombina está aumentado. ¿Ya? Las plaquetas siguen normales, un poco aumentadas, un poco aumentadas para el 10 de enero. La glicemia, valores normales, la uremia también, y la grenetina. La proteína C reactiva, si bien está por encima del rango normal, entre comillas, no es demasiado. En cuanto a las bilirrubinas, vamos a ver que también se encuentran dentro del rango normal esperado. Las proteínas fraccionadas también, igual que los otros indicadores de las aminasas y las fosfatasas y la milasa. Entonces le tomaron algunos marcadores neoplásicos, la alfa-fetoproteína, negativo, el CA125 para ovario también negativo, el 15-3 de mama también, el antígeno carcino embrionario también negativo y el 19-9 también. Entonces tenemos estos marcadores, han salido negativos. Dentro de los electrolitos, eh, el cloro y el sodio están un poquito disminuidos con el potasio levemente aumentado hacia el límite superior, que podría ser una respuesta, o sea, podría ser un signo de deshidratación, ya que la paciente ha llegado, eh, ya tenía para este entonces náuseas y vómitos. El reporte operatorio, a la paciente la van a intervenir el 15 de enero. ¿Ya? La cirugía programada fue una laparotomía exploratoria con colecistectomía más yeyunostomía.
¿Ya? El diagnóstico preoperatorio era un EMM de vesícula localmente avanzado. En cuanto a los hallazgos, vamos a encontrar una vesícula biliar de 8 por 6 por 4, paredes engrosadas, y se refiere un cálculo en bacinete. También que infiltra hígado en segmento 5, no infiltra ganglios. Eso es lo que refieren. Entonces, la cirugía realizada fue igual una laparotomía exploratoria, colicistectomía, resección hepática en cuña del segmento 5, la resección ganglionar y del drenaje Penrose. El diagnóstico postoperatorio es un neoplasia maligna de vesícula, T3N0M0. Durante la intervención se le pidió una congela que se llevó al San Bartolomé. Ya enviaron un fragmento de tejido de 0,4 por 0,3. Se incluyeron y la respuesta que nos dieron fue que es rotulado como borde cístico, biopsia por congelación, negativo neoplasia maligna. Entonces, el borde cístico estaba limpio al parecer. En cuanto a lo que nosotros nos ha llevado, nos llegó en la macroscopía, nos llegaron tres, tres muestras, la vesícula biliar más la cuña hepática, la biopsia del grupo 8A y la biopsia del grupo 12C, de los grupos ganglionares. Y aquí vemos en las imágenes lo que recibimos. Recibimos una vesícula biliar junto a un fragmento hepático, ¿no? Este triángulo aquí es la cuña hepática. Aquí vemos las medidas, como vemos esta, a ver, vamos a ver si lo podemos acercar un poco. Vemos esta sección de hígado de cuña hepática de un aspecto irregular, no como o sea, se ve normalmente en los parénquimas sanos. Y a la apertura por la pared vesicular de la serosa abdominal se observan múltiples cálculos, el mayor de 2 centímetros, la mucosa se ve facelada y hay un engrosamiento de la pared de hasta 1,5 en la región de la unión del difundíbulo y del cuerpo. ¿No? Y hay un menor grosor en el fondo. Se ha entintado el lecho cruento y la serosa abdominal. A los cortes seriados vemos una tumoración sólida, a ver si quizás lo puedo acercar un poco. Ya vemos una tumoración sólida localizada en cuerpo vesicular que dista 2,5 centímetros del borde quirúrgico cístico y de color blanquecino y que dista 0,5 del lecho cruento hepático y de la cápsula, ¿no? Entonces vamos a tomar la muestra representativa, el borde quirúrgico cístico, la transfusión de la mucosa vesicular con el tumor, en cuerpo, el borde cruento hepático, la relación con la cápsula, algo del infundíbulo y aleatorio del infundíbulo y aleatorio del fondo. En cuanto a los grupos ganglionares, son dos fragmentos de tejido adiposo y se incluye todo, ¿no? En C10 y C11. En cuanto a la microscopía, vamos a ver en el borde quirúrgico cístico que aparentemente se ve, no hay nada que nos llame la atención. Vamos a ver la mucosa que se encuentra normal con los núcleos redondeados basales. En la transición de la mucosa vesicular hacia el tumor, vemos estas estructuras de apariencia glandular que están por debajo de la mucosa. Entonces les vamos a acercarnos. Vemos cómo estas glándulas
no están tan, no están, los núcleos no están tan bonitos, están como con una cromatina heterogénea. Hay algunos que tienen, como en este caso, estas muescas a la mitad, ¿no? Y no son todos del mismo tamaño. Y, perdón. Y vemos que del otro lado hay una reacción desmoplásica, esta que se forma como fibrosis bastante marcada. Seguimos viendo en la misma lámina ya estas glándulas, las vemos ya bien apiñadas, ¿no? Con luces irregulares, con presencia de estos detritos celulares en la luz y que vemos que ya están como anguladas, que tienen eh, como que no son redondas, sino como que tienen ángulos o parecen más lineales, ¿no? Y aquí, y en más cercano, hay algunas que tienen las paredes, pero no se forma luz dentro. También en esta lámina vamos a ver este de aquí, que es un filete nervioso. Y vemos alrededor que tiene estas glándulas con núcleos raros, con núcleos sospechosos así alrededor, ¿no? Incluso ya han penetrado la cápsula perineural. Ya, seguimos en la tumoración del cuerpo vesicular, vemos igual estas glándulas que ya están alrededor, perdón, que ya están a lo largo de todo el ancho de la pared. Igual vemos estas glándulas que algunas forman luz, otras no forman, otras parecen que tuvieran contenido, otras que tuvieran el borde más grueso, ¿no? Que están anguladas. Y vemos estos núcleos raros, pleomórficos, algunos con nucleolo prominente, ¿no? Unos que parecen como con la crematina heterogénea. Y si vemos todas las láminas, seguimos avanzando, vamos a ver características similares. O encontramos otro filete nervioso también acompañado de sus glándulas extrañas alrededor. Y cuando nos acercamos hacia hacia la mucosa, hacia la luz, vemos cómo se forman estas proyecciones bastante más largas, que también tienen las mismas características, tienen estos núcleos raros, apiñados, ¿no? Hay un y vemos cómo de la parte que da, o sea, que limita con el parénquima hepático, no vemos que hay separación, hay una línea un poco irregular, no tan bien marcada, ¿no? Y en cuanto al parénquima solo, podemos ver que fuera de donde se está, de la parte que limita con el tumor, el resto del parénquima se ve bastante sano. Pero aquí vemos como las células tumorales ya pierden el límite con el parénquima hepático y aquí y vemos como este borde, este límite no se dimensiona bien. Para el infundíbulo vemos, otra vez vemos estas glándulas que se ven bastante bien, vamos a verlas más de cerca. Y sí, vemos que tienen los núcleos más o menos redondos o ovalados, con todos basales.
Y finalmente en el fondo vemos cómo es un epitelio simple. Y cuando lo acercamos también vemos los núcleos que están basales y todos se ven iguales. Eso o sea, no nos llama mucho la atención. Finalmente, en los núcleos ganglionares C10 y C11 buscamos a ver si hay algún signo de la presencia de alguno de esas glándulas que hemos visto, de esas células que hemos visto en el tumor aquí afuera, y pues no se encuentra, por lo que estos ganglios de estos grupos estaban libres. Entonces, el diagnóstico, como lo han cerrado, es un adenocarcinoma. El tumor está compuesto por formaciones glandulares con células cuboidales junto a nuestro estroma desmoplásico. Vemos aquí el estroma desmoplásico, es un adenocarcinoma. Pero como es un adenocarcinoma, no podemos reportarlo simplemente así. Eh, hay que detallarlo un poquito mejor. Y en la vesícula, el adenocarcinoma tiene variantes. Tiene la variante biliar, intestinal, mucinoso, de células claras, el anillo de sello, el hepatoide y el sarcomatoide. Entonces vamos a ver que la forma sarcomatoide, que por ejemplo es una morfología predominante de células fusiformes, eso no tiene. Tampoco se ven tampoco tienen similitud con las células hepáticas. No hemos visto muchos anillos de sello ni células claras. Mucina tampoco se ha visto mucho. Entonces vamos a ver dentro de las formas biliar e intestinal cuál es el que más se parece. Y al no notar que hay mucha mucina ni células caliciformes, este es un tipo biliar. Y el diagnóstico diferencial serían el adenocarcinoma ductal pancreático, el colangiocarcinoma intra y extrahepático o el adenocarcinoma colónico. Según hemos visto en las imágenes, no se encuentran otras áreas captadoras de contraste, por lo que nuestro primario sería de vesícula. Y estos adenocarcinomas de vesícula se van a ver, tenemos que describir si son bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Entonces, los bien diferenciados, vamos a ver que estas glándulas, si bien se ven raras, ¿no? Eh, la desmoplasia puede ser sutil, pueden haber algunas mitosis, es una hay unas glándulas que son células comunales con mínima normalidad citológica. Vamos a ver que en moderadamente diferenciado ya hay glándulas irregulares, anguladas, revestidas por células tumorales, ¿ya? Y la desmoplasia suele ser prominente. Entonces, al menos en nuestro caso, tenemos que ir de aquí hacia allá. Y el pobremente diferenciado, como dice tú, los glándulos incompletos o mal formados, con células individuales o láminas de células tumorales pleomórficas. Entonces ya si nosotros no hemos visto así como una lámina, por lo que en nuestro caso sería moderadamente diferenciado. Entonces el reporte según la CAP sería así. El procedimiento, la colecistectomía radical más resección de cuña hepática, el sitio del tumor, cuerpo vesicular, el tipo histológico, adenocarcinoma, variante biliar. El grado histológico 2, moderadamente diferenciado, el tamaño, la extensión invade directamente el parénquima hepático. La infección, el linfovascular no se ha evidenciado, pero sí la perineural. Dentro de los márgenes, el cístico está libre, el borde quirúrgico, el parénquima hepático está en contacto con la neoplasia y dentro de los ganglios linfáticos regionales, de los tres, ninguno está tomado. Por lo que el estadiaje sería PT3, PN0, PMX. ¿Mm? Ya. Entonces, ese es hasta ahí el casito. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguno de los doctores el que ha presenciado la exposición
sesión del doctor Hideki. Quisiera hacerle alguna pregunta o alguna duda sobre la presentación. Doctor Renzo, doctora Gabriela, ¿alguna pregunta que les haya generado, ¿no? Sobre Mm, ¿no? Vesicular. No, doctora. Ya. Doctora Jaime, ¿algo más que acotar a su casito? Porque usted es su caso, usted. Está la doctora Jaime. Sí, solo yo. Eh, los adenocarcinomas que son más frecuentes en vesículas son los de tipo biliar o también llamados pancreatobiliares. Y la característica que nos puede ayudar a diferenciarlo de uno de tipo intestinal es la presencia de la desmoplasia, ¿no? Que mencionó Hideki. Entre glándula y glándula, que son de apariencia cuboidea, hay gran cantidad de estroma desmoplásico, a diferencia del intestinal, que más que cuboideo son células columnares no tan espaciadas, ¿no? Y que también presentan la llamada necrosis sucia, ¿no? Y además de las blobet las células con moquito. Eso sería para orientarnos, ¿no? A diferenciar un tipo pancreatobiliar de uno intestinal. Sí, nada más eso. Gracias, doctora. Bueno, yo también quería mencionar, ¿no? Generalmente estos adenocarcinomas de vesícula están ubicados, ¿no? A nivel, la mayoría, en porcentaje, a nivel del fondo, pero este casito estuvo a nivel del cuerpo, ¿no, doctora? A nivel del cuerpo y generalmente, pues, se ubica más en el fondo. El porcentaje creo que más de un 60% va bajando, ¿no? Cuerpo y mandíbula. Eso, y que tenemos que tener muy en cuenta, doctora Gabriela, doctor Renzo, el hecho de ver, o sea, ubicar esa transición de la tumoración, ¿no? Por eso nosotros metemos cortes de la transición para ver la displasia del epitelio, del epitelio de la vesícula. Entonces también tenemos que tener muy en cuenta que como el doctor Hideki mencionó que podemos tener adenocarcinomas bien diferenciados, a tener presente los diagnósticos que podrían, ¿no? Aparecerse, hacer, digamos, unas glándulas también, se pueden ver benignas, pero en sí pues es un adenocarcinoma bien diferenciado. ¿Qué, digamos, qué estructuras a nivel de la vesícula nos pueden confundir? Esa sería mi pregunta para la doctora Gaby o el doctor Renzo con respecto a la vesícula. ¿Qué estructuras de la vesícula, ¿no? A nivel histológico nos podrían confundir con un adenocarcinoma bien diferenciado? Si no, lo contestamos, si es que no, Los senos de Rokitansky. ya, muy bien. ¿Y qué más nos podrían, digamos, tal vez también hacer dudar? Mm, a nivel del cístico también hay un área que presenta como que una transición que a veces es un poquito más exacerbada, donde se pueden ver como que células que entre comillas podrían parecer neoplasias, pero no lo son. Y aparte de eso, también hay como que pólipos que pueden aparentar ser una neoplasia. Estoy tratando de recordar el nombre ahorita, creo que es neoplasia de tipo gástrico, de tipo intestinal, de tipo foveolar, un nombrecito así tiene. Pero eso también pueden aparentar ser No, a nivel adenocarcinoma. ¿ah? Neoplasias, ¿no? Que crecen como pólipos, como indica usted, doctor, a nivel de la vesícula, así, papilar, tubular, que puede ser. Y lo que usted estaba mencionando son los ductos de Luschka, ¿no? Ductos de Luschka también nos pueden hacer confundir. Otro es, digamos, los adenomiomas, que también, digamos, cuando trabajemos vesículas biliares, podemos encontrar adenomiomas de la vesícula biliar. Otros, bueno, eso sería, y estuvo bien eso de la parte de los senos de Roxanne, que también. Entonces tenemos que evaluar bien, no tener pues
Cuidado que nos pueden hacer confundir, pero hay que ver, ¿no? Las áreas también un poco de displasia. Y otro, bueno, yo me imagino que ya más adelante se desarrollará el tema de sobre las inmunistoquímicas que nos pueden ayudar, ¿no? Y eso sí es muy importante tener presente las variantes histomorfológicas que presenta este adenocarcinoma de vesícula. Bueno, por el momento eso es todo. Am, para el doctor Hideki, hablando del estadiaje patológico, doctor Hideki, usted dijo que era un PT3. ¿En qué nosotros nos basamos para poder mm, clasificarlo, ¿no? ¿Es por el tamaño o a nivel de infiltración? Esa es mi pregunta y después podría continuar con su exposición. Sí, claro. Es por la extensión. La extensión. ¿Ya? Eh, ¿Hasta dónde llegaba este adenocarcinoma? no, el tumor de vesícula biliar, eh, este tumor llegaba hasta el parénquima hepático. Ya, intentaba ver para encima. Eh, pero no aparentaba de de que lo invadiera, sino parecía más como que lo empujara. Pero eso es lo que no entendí. A ver si la doctora Jane nos puede indicar, por favor, sobre el casito. Doctora Jane, ¿está ahí? Bueno, ya. Entonces pasaba, usted dice que infiltraba, ¿no, doctor Hideki? Lo que pasa es que llegaba hasta, o sea, a como atravesaba o sea, la capa muscular de la vesícula, eh, ya estaba ahí en contacto con el parénquima pulmonar, con el parénquima hepático. Pero, pero yo en las láminas que he buscado, yo no he visto que hubiera como que infiltración per se, era más como que lo empujaba. Pero yo no sé si exactamente qué es lo que, o sea, qué es lo que tenía que buscar Tenía que para, pasar el peritoneo visceral para poder indicar de que es un PT3. Entonces, si ya estaba, digamos, adherido o sea, estamos hablando de la vesícula, si ya estaba adherido y estaba infiltrando, en uno de los cortes se ha debido de ver que estaba ya pasando porque no había no se separaba, pues como usted indicó, no separaba la tumoración de la claro, estaba todo junto, pero no era como que hubieran muchas glándulas, o sea, no es que como que se vieran glándulas dentro del parénquima hepático. Entonces yo no sabía si eso, o sea, cómo clasificar eso, porque Ya tendremos que ver a ver, ¿tiene imágenes de esa partecita? Creo que sí tenía, que sí, estábamos. sí, aquí. Ya, O sea, como vemos, pero hay, sí está infiltrando, está ahí. o sea, está aquí, está en contacto, no hay separación entre el tumor y el parénquima hepático. Claro, entonces, y también el PT3 indica que, o sea, que sí o sí, ahí están, vemos las glándulas, no sé cómo poner ni esto, pero están las glándulas a nivel arriba, Sí, y acá, y aquí y nomás, abajo está el parénquima hepático y lo está infiltrando, eso es un PT3 ya. Entonces, ya, justo ahí, en esa posición, que está infiltrando, ya está adentro, es ya un PT3.
Eso tenemos que saber, digamos, solo para, o sea, no sabernos a la, sería ideal, ¿no? Saber, PT1 está, PT2 está y todo eso, eso ideal. Pero también tenemos que tener en cuenta, digamos, cada tipo de carcinoma o adenocarcinoma, cualquier tipo de cáncer, cómo es su clasificación, su estadiaje patológico. Sí, algunos se manejan por el grado de infiltración, otros por el tamaño, y es muy importante tener en cuenta para nosotros poder ser precisos, digamos, a nivel macroscópico, ¿no? Poder indicar cuánto, ser lo más precisos posibles, ¿no? Y a nivel, o también en la macroscopía, poder meter y poder ver hasta dónde filtra, pues es importante saber hacia dónde se van a hacer este viaje patológico. Bueno, eso era todo. Bueno, doctor, puede continuar. Ok. Entonces, para hacer un poquito de la revisión del caso, el adenoma vesicular, el adenocarcinoma vesicular entra dentro de una categoría llamada neoplasias intracolecísticas, ¿ya? Y que han sido, durante, al pasar de los tiempos, han sido llamados según o sea, la lesión que forma, o sea, la lesión que forma la masa, eh, con diferentes nombres, según sus características. Y la clasificación de WHO, vamos a tener si son benignas o precursores, como los adenomas, la neoplasia interepitelial biliar, la neoplasia papilar intracolecística, la neoplasia papilar intraductal y el neoplasia mucinoso quístico. Y dentro de los carcinomas, de las neoplasias malignas, vamos a tener los adenocarcinomas, los mucinosos, el adenoescamoso, el carcinoma escamoso, y las neoplasias papilares intracolecísticas e intraductales asociados con el carcinoma. ¿Mm? Y también describen algunas neoplasias neuroendocrinas. Al ser muchas clasificaciones, solamente voy a dar algunos detalles de cada una de ellas, como para que nos ubiquemos dentro de todo de este aspecto, o sea, de este espectro. ¿Mm? Tenemos que hay hay la posibilidad de que veamos una imagen así. Esta es una imagen plana, vemos como la mucosa tiene un nivel, ¿ya? Y parecen estructuras papilares, pero eh, cuando nos acercamos, esta imagen está muy mala, perdón, pero cuando nos acercamos, la vemos de cerca, vamos a notar que no hay mucha displasia y que los núcleos están, si bien un poco alargados, están basales, no han perdido su polaridad, ¿ya? Y estas especies de papilas que se van a ver aquí también pueden ser por efecto del corte. ¿Ya? Ahora vamos a tener las neoplasias tubulares papilares intracolecísticas que están caracterizadas por un crecimiento de glándulas back to back. Entonces vemos cómo donde termina una, comienza la otra, están como bien pegaditas unas a las otras. ¿Mm? Y pueden invadir, o sea, pueden tener o no tener estroma. Las podemos tener de bajo grado, con displasia de bajo grado o de alto grado, con la diferencia de los núcleos, de las polaridades, ¿no? Y aquí llegamos ya a las clasificaciones. Tenemos el fenotipo biliar, ¿no? Con la formación de estas glándulas que están formadas por células cuboidales y a veces se asocian a una displasia de alto grado, ¿no? Aquí vemos que los núcleos están ya un poco feos, están perdiendo un poco su polaridad. Tenemos el fenotipo foveolar gástrico, que se forman papilas,
eh, largas que se van conectando entre todas ellas y están recubiertas por células columnares. Y hay abundante mucina. Tenemos este fenotipo que es gastropilórico, ¿ya? También llamado adenoma de glándula pilórica de la vesícula. Entonces vemos que están apiñadas con células, perdón, con glándulas del tipo gástrico o parecidas a las glándulas de Brunner, con esta mucina. Tenemos el tipo intestinal, como decía la doctora, son similares a los anómalos colónicos. Vemos la pseudoestratificación con los núcleos acigarrados y una basofilia en general. Y tenemos el fenotipo oncocítico de las neoplasias papilares tubulares, ¿no? Y vemos como este tipo son papilas con forma de árbol, recubiertas por capas de células con núcleo prominentes y citoplasma acidófilo granular. Este dato me pareció importante mencionar. Alrededor del 6% de los carcinomas de vesícula emergen de una de estas neoplasias papilares tubulares intracolecísticas. Entonces encontré este cuadrito. Este cuadrito lo que nos da son algunas características o algunos hallazgos que podríamos encontrar cuando se encuentran en cambios reactivos. Ah, sí, porque la vesícula tiene como que es un tejido que es muy, o sea, muy fácilmente reactivo. Entonces se puede encontrar mucha inflamación crónica, inflamación aguda o eh, engrosamiento crónico, o sea, fibrosis de la pared, ¿no? Vamos a ver cuando hay displasia de bajo grado y cuando hay displasia de alto grado. Luego menciona el libro las neoplasias invasivas, las neoplasias invasivas epiteliales, dentro de los cuales todas las ponen dentro de la categoría carcinoma avanzado de vesícula, cuando ya atraviesa la pared muscular. Hay, es bastante raro, hay menos de 5.000 nuevos casos cada año en Estados Unidos. eh, es, la, es el más frecuente de las neoplasias malignas del tracto biliar. Es más común en Sudamérica y Asia, es más común en mujeres y tiene factores de riesgo, la colelitiasis, alguna unión anómala de los ductos pancreatobiliares o colecistitis y alinizante. El- la proporción de supervivencia después de los 5 años es aproximadamente 5%. Y las características clínicas, hay un dolor abdominal, anorexia y pérdida de peso, que en nuestro caso se cumple, ¿no? Y dice que la ecografía, el ultrasonido puede detectar antes de la operación algún caso, como en el nuestro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Es una masa infiltrativa fibrótica en la pared de la vesícula. A veces es difícil distinguir dentro de esta fibrosis de la colecolecistitis crónica y el lugar más frecuente es en el fondo y luego en el cuerpo. Y cuando nosotros vamos a ver al microscopio, vamos a ver que el tipo más común es el pancreato biliar, que son glándulas más o menos separadas por un estroma desmoplásico. La diferenciación intestinal o gástrica también es frecuente, pero tienen otros subtipos y variantes que ya más vamos a mencionar más adelante.
En cuanto a los estudios genéticos, vamos a ver que tienen mutaciones en el KRAS, en el TP53, en el CDKN2A, B y en el PIK3CA. Y para la inmunohistoquímica suelen ser el CK7 positivo y CK20 y CDX2 variable. Entonces vamos a ver cómo a veces este engrosamiento de la pared es inespecífico, podría ser de una colecistitis crónica. Y luego vemos que hay cómo esta neoplasia comienza a invadir la capa muscular de la vesícula. Encontramos estas glándulas pequeñas, con atipia, con ángulos no tan redondas y con una reacción desmoplásica, ¿no? Alrededor de ellos. Algunas pueden tener un citoplasma granular o pálido, incluso hasta claro. Y pueden tener o no tener mucina intramural. Entonces vamos a ver que el tipo pancreato biliar son estas glándulas están bien formadas con abundante pálido microvesicular mucina que nos recuerdan a las glándulas pilóricas o a las endocervicales. En este caso vamos a ver que podrían parecer malignas, pero ya estos núcleos con esta muesca al medio nos podrían dar alguna sospecha, alguna pista para la malignidad. También tenemos del tipo intestinal, ¿no? También hay un micropapilar donde ya no se forman glándulas. Tenemos el de células claras, como vemos el citoplasma de todas ellas está muy, muy claro. Y tenemos un sarcomatoide, ¿no? Cuyas células parecen más fusiformes y en este caso también hay formación de hueso. Después tenemos los pobremente diferenciados. Entonces, como vemos, es una sábana, como lo mencioné adelante, es una sábana de estas células con núcleos irregulares, pleomórficos, ¿no? Y en ambas fotos podemos ver estas características irregulares con los núcleos de cromatina heterogénea. Y podrían aparecer incluso estas células gigantes multinucleadas, ¿ya? Con núcleos pleomórficos. Entonces, la invasión perineural y perivascular la podemos ver en esta imagen, exactamente igual que la nuestra. Vamos el filete nervioso y la glándula alrededor. Y la pancreatina podría ser útil para marcarnos eh, el epitelio de las glándulas. Ahora, ¿qué es lo importante? Diferenciar cuáles son las glándulas benignas de las malignas, ¿no? Y la atipia citológica, o sea, célula por célula, y la invasión podrían ser nuestros criterios más importantes. Luego, la literatura menciona también las neoplasias neuroendocrinas y dentro de ellas tenemos
las bien diferenciadas, well-defined neuroendocrine tumors, y vemos cómo estas sí aparentan tener algunas glándulas con un citoplasma más o menos grande, un núcleo redondo basal y una cromatina finamente granular. Versus el carcinoma de células pequeñas, que es un neuroendocrino pobremente diferenciado, en el que ya no se están formando tantas glándulas. Vamos a ver que todas estas células parecen unas puestas sobre otras. Bien. Perdón, la imagen se ve muy mal. Eh, pero básicamente esa es la idea, ¿no? En el pobremente diferenciado ya no vamos a ver muchas glándulas y vamos a ver estas sábanas llenas de estas células que son casi todo un núcleo puestas una sobre otra. Luego hay algunas neoplasias intraepiteliales tumorales de los ductos biliares extrahepáticos, en los cuales estaban los pólipos de colesterol, que tienen esta forma de coliflor, y el, el tejido heterotópico, que podría formar una masa. En este caso, eh, gástrica, y, y a veces son los nódulos adenomiomatosos de la vesícula, que lo que vemos son estas dilataciones quísticas con estos puentes de estroma, que es esos dos característicos eh, eh, de eh, de esta situación. Y vemos, dentro de este estroma vamos a ver filetes de fibras musculares. En cuanto al tratamiento y el pronóstico, la resección depende de la profundidad de la invasión. Los carcinomas T2 suelen tratarse bien con la colecistectomía, pero las lesiones T3, como en el nuestro, suelen requerir resecciones más radicales, que podrían incluir incluso hepatectomía derecha ampliada, lobectomía y dirección de ganglios linfáticos regionales. El pronóstico es malo con tasas de supervivencia global alrededor del 5%. Gracias, eso es todo. Gracias, doctor Hideki. ¿Todo bien? Aquí lo que más se tenía bueno, el desarrollar el tema era, ¿no? El adenocarcinoma de la vesícula. Y como usted también habló, interesante el adenocarcinoma, los adenocarcinomas, las lesiones que se pueden ver a nivel de los ductos biliares extrahepáticos, pero también se pueden ver adenocarcinomas a nivel de esto. Hablo también de las neoplasias papilares, ¿no? Tubulares, papilares a nivel a nivel dentro de la vesícula, ¿no? Que son lesiones exotípicas. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que podemos encontrar. Ah, y la parte de los neuroendocrinos, que tenemos que saber que existen y que en algún momento de nuestro desarrollo como patólogos podemos encontrarnos con estas patologías, con este tipo de histología, ¿no? Saber eso y generalmente enfocándonos ahora en el adenocarcinoma de vesícula, mmm, estos pues, o sea, la mayoría es incidentalmente, a veces nos llega vesículas, ¿no? Vesículas por colecistitis crónica, y como indicó el doctor Hideki, a veces el engrosamiento de la pared pues no se puede, no, puede ser, ¿no? Por la cistitis, por la inflamación, la reagudización, ¿no? Que se ha generado en esa vesícula, que se ven así las paredes bien gruesas. Este tipo de vesículas tenemos que tener mucho cautela, ¿no? Cuando nos llega a nosotros en la macroscopía, generalmente metemos, ¿no? 3 cortes de la vesícula biliar y a nivel del lecho hepático. Pero
digamos, a veces es muy grueso y no entra en un cassette, entonces hay que extenderlos, hay que estar más, no más, más, tener más precaución con este tipo de vesículas, ya que hay algunas que nos llegan solo por colestitis crónica, se ha evidenciado, ¿no? Áreas de displasia o ya un adenocarcinoma, entonces nos tenemos que ir a meter más tejido y evaluarlo bien. Por eso es muy importante mantener la pieza, no tratarla de destruir toda, sino de mantener su estructura para poder continuar haciendo el estudio respectivo. Entonces, es eso, no tener miedo a las vesículas con respecto a los adenocarcinomas de vesícula y han visto que cómo se hace, qué es lo que se tiene que meter en la macroscopía, qué es lo que se tiene que ver en la microscopía y cómo se clasifica. Entonces, para que tengan eso en cuenta, mmm, con respecto a alguna pregunta, alguna acotación más a la exposición, alguna pregunta sobre todo, pregunta de parte del doctor Renzo, de la doctora Gaby, al doctor Hideki, o bueno, en general, pues no de la adenocarcinoma de vesícula que ustedes tengan. Doctor Renzo, doctora Gaby, ¿o está todo claro? Ninguna, ninguna duda, doctor. Ninguna duda. Ya, perfecto. Bueno, si no hay más, algunas preguntas, acotaciones, alguna observación tal vez, estamos por concluida esta sesión. Gracias por todo esto. Este mes ha estado bueno, ha seguido con bastantes exposiciones y sus presentaciones de los dos últimos casos clínicos estuvo bien. Buenas noches, doctores. Entonces nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana para ir a Tío Mario. Hasta luego, doctores. Hasta luego. Buenas noches.